El tema de hoy se titula Nuestras vidas deben estar en armonía con nuestras peticiones, ¿no? Oren con fe y asegúrense de colocar sus vidas en armonía con sus peticiones, nos dice el libro de la oración. O sea, todo lo que nosotros pidamos tiene que ser conforme también a lo que vivimos. Que no se debilite su fe porque las bendiciones que reciben son proporcionales a la fe que se ejerce. ¿Ya? Miren lo que dice aquí, si nosotros Dios no nos contesta las oraciones que nosotros pedimos, es que realmente no tenemos la suficiente fe y el Señor está dispuesto a otorgarnos, pero no tenemos la fe que el Señor nos está necesaria para nosotros que se haga efectiva esa oración. Conforme a vuestra fe os sea hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso está en Mateo 29, 29, 21. Oren, crean y regocíjense, canten himnos de alabanza, porque Él les ha contestado las oraciones. Acéptenlo al pie de la letra, porque Él es fiel, Él es el que prometió. No se pierde ninguna súplica sincera, el canal está abierto, la corriente está fluyendo, lleva propiedades salutíferas en sus aguas, derramando una corriente restauradora de la vida y salud y salvación. Como decía el título, nuestras vidas deben estar en armonía a nuestras peticiones, ¿no? Sigamos. Dios acepta una oración sincera y de fe. La oración humilde e inteligente de fe que brota de labios puros es totalmente aceptada por Dios. La oración que brota del corazón es escuchada en el cielo y recompensada mediante una respuesta en la tierra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, ¿no? El Señor está dispuesto a escucharnos, el que tiene fe y el que está también su espíritu, como dice aquí, humilde de espíritu, o sea que siente una gran necesidad de Dios, o siente que muchas veces no nos merecemos algo que el Señor nos conceda, el Señor también nos está escuchando. Entonces él está también predispuesto a socorrernos en cualquier pedido que nosotros le hagamos. Pero así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Miren lo que Dios es, ¿no? O sea, si nosotros oramos, no estamos orando a cualquier Dios, estamos orando al Santo, el dueño del cielo y de la tierra, ¿no? Entonces no tenemos que dudar de lo que nosotros pedimos. No tenemos que ni de titubear, como quien dice, en lo más mínimo, que el Señor nos responderá a nuestras oraciones. Y Él está dispuesto para vivificar el corazón quebrantado. Muchas veces no necesitamos cosas materiales nomás, ¿no? Sino que también necesitamos que nuestro corazón, nuestro espíritu está pasando por momentos difíciles y quiere ser sanado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Como en los tiempos antiguos, muchas veces cuando nosotros oramos a Dios, sentimos que no es suficiente o queremos hacer alguna penitencia, digamos así, o algo
creernos merecedores de lo que Dios desea otorgarnos, ¿no? Pero no es así. El corazón lo único, lo que Él quiere es un corazón contrito y humillado. No quiere sacrificios que a veces ya se vuelve algo monótono, algo rutinario, ¿verdad? Pero el Señor lo que más anhela es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, ¿no? No lo despreciará el Señor. Cuando estamos con un espíritu así, estamos dispuestos a aceptar y hacer la voluntad que el Señor nos está diciendo. Dios será para nosotros todo lo que permitamos ser. Nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. Miren, hermano, nuestras oraciones lánguidas, dice aquí, no van a tener respuesta del cielo. Necesitamos insistir en nuestras peticiones. Pedid con fe, esperad con fe, recibid con fe, regocijaos con esperanza, porque todo al que pide encuentra. Seamos fervientes, busquemos a Dios de todo corazón. La gente empeña el alma y pone fervor en todo lo que emprende, en sus realizaciones temporales, hasta que sus esfuerzos son coronados por éxito. Mi hermano, si nosotros cuando emprendemos algún estudio, algún proyecto, algún negocio, ponemos todas nuestras energías, todas nuestras fuerzas para que ese proyecto, ese trabajo, ese negocio, emprende y salga muy bien, ¿no? Más aún dice, si nosotros ponemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestras ganas en orar, el Señor va a concedernos. Seamos fervientes, busquemos a Dios de todo corazón. La gente empeña el alma y pone favor en todo lo que emprende, como dice, en sus realizaciones temporales, hasta que sus esfuerzos son coronados por el éxito. Con intenso fervor, aprended el oficio de buscar las ricas bendiciones que Dios ha prometido, y con un esfuerzo perseverante y decidido tendréis su luz y su verdad y su rica gracia, ¿no? Así como estamos haciendo, mis hermanos, como a las 5, a las 3 y a las 10, ¿no? A veces dicen, ay, orar otra vez y orar por lo mismo y por lo mismo. No, pero no es en vano. Cada oración que nosotros le hacemos no es vana. El Señor la va a conceder. Y más aún si nosotros ponemos todas nuestras energías y todo nuestro deseo con fe, como decía aquí, para que sea concedida esa petición. Clamad a Dios con sinceridad y alma anhelante. Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser, vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu en las manos del Señor. También alma, cuerpo y espíritu. Para cualquier cosa que nosotros vayamos a realizar para el Señor, tenemos que tener estos 3 requisitos. Poner nuestra alma, cuerpo y espíritu. Y resolved y seréis sus instrumentos vivos y consagrados, movidos por su voluntad, controlados por su mente, imbuidos por su espíritu. Contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. No se requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia con Dios o que prediquéis un sermón, sino que un corazón afligido a causa de vuestros pecados digáis, sálvame Señor o pereceré. Miren, mis hermanos, el Señor a veces no quiere una elocuencia en las oraciones, que lo llenemos de palabrería, ¿no? Sino lo que más anhela el Señor, como decía, un corazón contrito y humillado. Estemos en la tentación,
y digamos, Señor, en cualquier circunstancia, cualquier prueba que nosotros tengamos, sálvame, Señor, o si no pereceré. Es suficiente para nuestro Dios. Está dispuesto a socorrernos, ¿no? Por eso dice aquí poner el alma, el corazón y el espíritu en cada palabra que nosotros nos dirijamos a nuestro Dios, en cada cosa que nosotros vayamos hasta para hablar con otra persona de Dios, necesitamos tener, o sea, alma, cuerpo y espíritu, porque solo el Espíritu Santo va a vivificar esas palabras y esas palabras que van a resonar ante la otra persona también, que pueda percibir la presencia mismo de Dios. Para estas almas hay esperanza. Ellas buscarán, pedirán y golpearán y encontrarán. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebrante el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo. Solo cuando experimentamos eso, vamos a sentir la paz de Cristo. No solamente uno cuando pide, sino también la otra persona que la recibe, por la quien estamos orando. Cuando los hombres sean tan consagrados como Elías y posean la fe que él tenía, Dios se revelará como entonces. Cuando los hombres eleven súplicas al Señor como Jacob, se volverán a ver los resultados que se vivieron entonces. Vendrá el poder de Dios en respuesta de la oración. Miren, si nosotros orásemos como Jacob, ¿no? Dice acá, ha de comprenderse la ciencia de la oración. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. La oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo lo que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él explica claramente que nuestras peticiones deben estar de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no? Como decía en el inicio, orando, y nuestra vida tiene que estar en armonía con nuestra oración. Le pedimos a Dios, también tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios. No le voy a pedir algo que nosotros sabemos muchas veces que eso no va a ser bueno para nosotros. Pero sin embargo, a veces le pedimos y le pedimos, como por ejemplo cuando, como decía el pueblo de Israel, ¿no? Dios le daba el maná y ellos ya no querían el maná. Ellos pidieron otro alimento que no era el adecuado, ¿no? ¿Y qué le causó? Eran las codornices, creo que le dio. Y hubo una mortandad terrible por pedirle, y somos insistentes en cosas que no nos convienen, le seguimos pidiendo a Dios y sabiendo que no es bueno, pero el Señor nos concede muchas veces en contra hasta de su propia voluntad, porque somos así, somos necios, y eso nos hace mal y nos causa mortandad, de pronto muchas veces no física, sino espiritual también, ¿no? Entonces Dios también añora que nuestras peticiones sean conforme a la voluntad de nuestro Padre, sabiendo que eso le agrada a nuestro Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido, y todo lo y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo por un carácter como el de Cristo, sabiduría y fuerza para hacer su obra. Cualquier don que Él haya prometido, luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Mire, hermano, esto siempre debemos de pedir, porque
Esto es conforme a la voluntad de Dios. Pedir perdón por el pecado. Nunca olvidarnos de pedir perdón. Aunque creamos que no hayamos cometido ningún pecado, no tenemos que pedirle perdón, porque inconscientemente muchas veces también pecamos. El don del Espíritu Santo, para que el Señor nos otorgue ese don, para tener un carácter como el de Cristo. No, porque cuando venga nuestro Cristo Jesús, va a venir a ver personas conforme a su carácter, no al carácter que tenemos actualmente, ¿no? Sino conforme al de Cristo. Darnos sabiduría y fuerzas para hacer la obra. ¿Pero la obra de quién? La obra de nuestro Dios, que nos dé la sabiduría y nos dé la fuerza y nos dé el deseo, que no nos cansemos de hacer la obra de nuestro Dios. Ya sea de regalar un libro, ya sea de regalar una volante, ya sea de dar una palabra de aliento a otra persona, ya sea de invitar a escuchar aquí, a unirse a las reuniones, aquí en el Zoom, ¿no? Entonces no debemos de cansarnos, que nos dé la fuerza para seguir haciendo eso. Cualquier don que Él haya prometido, luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Tenemos que ir con fe, creyendo que Él nos va a conceder, agradecerlo a Dios por esa contestación. Las oraciones privadas sustentan la vida espiritual. No necesitamos buscar una evidencia exterior a la bendición. El don está en la promesa y podemos emprender nuestro trabajo seguro de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido. Y que el don que ya poseemos se manifestará cuando más lo necesitamos. Vivir así, dependiendo de la palabra de Dios, significa entregarle toda la vida. ¿Ve? En los últimos tiempos que estamos viviendo, si no vivimos conforme a la palabra de Dios, no vamos a poder sobrevivir en esta tierra. Si nosotros queremos serle leales a Dios, por supuesto, ¿no? No vamos a poder vivir. Por eso es necesario que nosotros le pidamos a Él. A ver, ¿dónde me quedé? Me perdí ahorita. Ya dice aquí, Dios es capaz de cumplir lo que Él ha prometido y el don que ya poseemos se manifestará cuando más lo necesitamos. Ahí está. Vivir así, dependiendo de la palabra de Dios, significa entregarle toda la vida. Se experimentará una permanente sensación de necesidad y dependencia y búsqueda de Dios por parte del corazón. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público tiene su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. ¿Sí, mis hermanos? Esta oración, por ejemplo, que vamos a tener hoy en la mañana, tiene su lugar. Es importante. La oración familiar es importante. La oración, uno orar en público es importante, pero la oración secreta que nosotros lo hacemos a solas con nuestro Dios es la que nos va a sostener nuestra alma, dice, nuestra vida, la que va a dar, vivificar nuestro espíritu. Si nosotros descuidamos esta oración secreta, mis hermanos, a pesar que nosotros oremos aquí en grupo, oremos en iglesia, en público, etcétera, nosotros nos vamos a debilitar espiritualmente si no tenemos la oración privada, la oración secreta, a solas con nuestro Dios. Porque el Señor es lo que quiere tener es una relación íntima con nosotros, porque solamente cuando nosotros estamos a solos con un amigo
de confianza, nosotros podemos derramar nuestra alma. Entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros tengamos confianza en Él y que derramemos todas nuestras dudas, nuestros deseos, nuestras angustias, nuestras pruebas, todo, que le contemos a Él todo lo que nos sucede. Pero si nosotros no hacemos esta oración, nosotros no vamos a poder resistir la prueba que se nos va a venir en el día o en el futuro. No vamos a poder resistir. Por eso, hermanos, la oración privada es sumamente importante para nuestra vida espiritual. En el momento junto a Dios, Moisés contempló el modelo del hermoso edificio que había de ser la morada de su gloria en el monte, junto a Dios. En el lugar secreto de comunión podemos contemplar su glorioso ideal para la humanidad. De ese modo podremos levantar el edificio de nuestro carácter en forma tal que se cumpla para nosotros su promesa. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Si nosotros queremos tener un carácter semejante a Cristo, no debemos de cuidar la oración personal, la oración secreta con nuestro Dios. Si nosotros queremos hacer cualquier cosa o cualquier pedido, pedimos por los demás, pero estamos descuidando este punto, mis hermanos, el Señor tampoco no dice aquí que no nos puede a lo mejor conceder nuestras peticiones. Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal. En las horas de oración solitaria, sigan los jóvenes su ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial y durante el día eleven su corazón a Dios. A cada paso que damos en nuestro camino nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, no temas, yo te ayudo. Si nuestros hijos pudieran aprender estas lecciones, el alba de su vida, qué frescura y poder, y qué gozo, dulzura se manifestaría en su existencia. Miren, mis hermanos, los que tienen hijos jóvenes, ¿no? Dice, al alba de su vida, o sea, a sus tempranos años de vida, a su juventud, cuando están recién, como dicen acá, saliendo del cascarón, ¿no? Si nosotros le enseñamos a los hijos a orar en sus tempranas edades, el alba de su vida va a refrescar con poder y gozo que se manifestará en su existencia. Así como Jesús, ¿por qué soportó la prueba él de ser crucificado y humillado? No, solamente porque él tuvo una comunión a solas con el Padre. Él derramó su vida ante el Padre, dependía totalmente del Padre. Nos dice que en último momento, antes de ser entregado, Jesús oró y hasta sudaba cuando oraba y sudaba gotas de sangre, mis hermanos, como el Señor dejó su alma y espíritu en esa oración para poder resistir la prueba. Así mismo nosotros queremos que resistir la prueba, tenemos que orar como Jesús mismo lo hacía, ¿no? Esta es la meditación de esta mañana, mis hermanos.